Buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte del desarrollo infantil, donde el tema de hoy será cómo se relaciona el contexto familiar, social y educativo de la niña y el niño en sus diferentes áreas del desarrollo, presentado por su servidora Nixul Beltrán, especialista en el neurodesarrollo infantil, y por sus dos invitadas y colegas, la doctora Dulce Martínez y la doctora Elizabeth Ruelas. A continuación, la doctora Elizabeth nos hablará sobre el área del lenguaje y la comunicación del niño. Buenas tardes, doctora Elizabeth. ¿Usted qué nos podría brindar sobre el lenguaje del niño? Buenas tardes. El lenguaje es la forma de comunicación con los demás. Ya desde que es un bebé, el niño se puede comunicar antes en decir palabras. El habla es la expresión verbal de la comunicación. Los niños aprenden a comunicarse desde los primeros días y de forma progresiva van desarrollando el habla. Hola, doctora Elizabeth. Una pregunta que le tengo, ¿qué influye en el desarrollo del lenguaje? Sí, en el desarrollo del lenguaje influyen factores como la herencia, la familia, el ambiente en el que se desarrolla el niño y la escolarización. Por otro lado, doctora Elizabeth, quería saber qué es lo normal que tiene que haber en el lenguaje o tener un niño en su control del lenguaje. En los primeros años, los niños desarrollan el lenguaje junto con otros aspectos del desarrollo. Evolucionan de diferente manera, pero en general son capaces de hacer ciertas cosas a determinadas edades. Doctora Elizabeth, ¿qué pasa durante el primer año en el lenguaje del niño? El niño se sobresalta ante los ruidos, busca la fuente de los sonidos y emite sus propios sonidos en forma de balbuceos y arrullos. Cuando crece, por lo general a los 9 meses, es capaz de unir sonidos y decir palabras como mamá o papá. Doctora Elizabeth, ¿y qué es lo que pasa en el niño de los 18 a los 24 meses? Hacia los 2 años tiene un vocabulario de entre 20 y 50 palabras. Comienza a combinar palabras y es capaz de señalar partes de su cuerpo y objetos habituales, así como de seguir instrucciones de 2 pasos. Doctora Eli, ¿cuándo se puede decir que hay un retraso en el lenguaje del niño? Sí, se le conoce como retraso y es muy frecuente. Alrededor de 1 de cada 5 niños aprende a hablar más tarde que otros niños de su edad y a veces es difícil diferenciar entre lo que es normal y tan solo se trata de inmadurez en el desarrollo de aquello que es un problema. Por lo tanto, precisa ser valorado por un especialista. ¿Y cuáles son las causas del retraso del habla y del lenguaje? Pueden ser muchas. Un niño puede tener un desarrollo normal, pero no hablar. Esto es a veces debido a alteraciones de la boca, la lengua o el paladar. En ocasiones el retraso del lenguaje puede ser el signo de otro problema más importante como la pérdida de audición, retrasos del desarrollo en otras áreas o incluso un trastorno del espectro autista. Problemas de la audición. Un niño que tiene un problema para oír tiene problemas para comprender, imitar y utilizar el lenguaje. También otra causa podría ser cuando el niño habla mal y emplea poco vocabulario, pero el resto de su desarrollo, tanto mental como de los sentidos, es normal. Se trata de un retraso simple del habla. Los retrasos simples del habla son por lo general temporales. El retraso del lenguaje en los niños pequeños es a veces una señal de un problema de aprendizaje que se manifestará como dificultades al comienzo de la lectoescritura. Es el llamado retraso global del lenguaje. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por compartirnos su conocimiento sobre esta área del lenguaje y de la comunicación. A continuación les compartiré sobre las áreas cognitiva y socioemocional. Doctora Nixul, ¿qué nos pudiera compartir sobre cómo es el desarrollo cognitivo en la infancia? Sí, claro, con mucho gusto. Su proceso de aprendizaje relacionado con la memoria, el lenguaje, el pensamiento y sobre todo el razonamiento. Doctora Nixul, ¿nos puede decir cuántas etapas tiene el desarrollo cognitivo del niño? Sí, claro, son 4. ¿Nos puede mencionar cuáles son? Es el sensomotor, que inicia de 0 a 2 años, el prooperacional, que inicia de 2 a 7 años,
el de las operaciones concretas que inicia de 7 a 11 años, el de las operaciones formales es a partir de los 11 años. ¿Nos pudiera compartir cómo influye el contexto familiar en el desarrollo cognitivo de los primeros años? Sí, su entorno familiar proporciona al niño durante sus primeros años de vida todas las señales iniciales de afecto, la valoración, la aceptación o el rechazo, el éxito o el fracaso. Doctora Nixon, ¿nos puede mencionar cuál es su relación del desarrollo cognitivo y su contexto? Claro, es base de su experiencia en el mundo físico, social y en el cual se interactúan. Doctora Nixul, con respecto al área socioemocional, ¿nos puede decir cómo se desarrolla en el niño? Claro, es darle amor y demostrarle cómo ser amable, respetuoso y afectuoso con los demás. Doctora Nixul, ¿cómo influye lo socioemocional sobre el contexto en el desarrollo del niño? Lo principal es en el contexto en el que vive el niño y en donde va construyendo su identidad, sobre todo los valores, las creencias y el comportamiento que tiene cada niño. Doctora Nixul, ¿nos puede compartir cómo se desarrolla el aspecto socioemocional en los niños? Se comprende que las formas de la interacción social de un niño con otros niños y con los adultos, es decir, cómo se relaciona con ellos y si tiene buena relación o sobre todo cómo es el habla o los comportamientos con ellos. A continuación, la doctora Dulce Martínez nos compartirá sobre las áreas motora y adaptativa. Buenas tardes, doctora Dulce. Sobre el tema de motora, ¿qué nos podría hablar sobre el área del desarrollo motriz? Es una progresión de etapas más complejas conocidas como hito, a través de las cuales los bebés logran controlar el uso de sus músculos. Doctora Dulce, ¿nos puede compartir cómo se relaciona el área motriz en el niño? Sí, está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca. Doctora Dulce, ¿cuál es la importancia de la motricidad en los niños? Se considera que es el movimiento como un medio de comunicación, expresión y relación con los demás, teniendo un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Doctora Dulce, con respecto al área adaptativa, ¿qué nos pudiera compartir sobre qué es el área de desarrollo adaptativo en el niño? Sí, doctora Elizabeth, se refiere a la capacidad del niño para utilizar la información y las habilidades logrando una actividad motora, cognitiva, etcétera. Por otro lado, ¿por qué son importantes las habilidades adaptativas en el niño, doctora? Son importantes porque son esenciales para la vida independiente del niño. Sin un desarrollo adaptativo apropiado, los niños pueden tener dificultades para participar plenamente en la escuela, familia o círculo social. Las habilidades de adaptación forman la base de las actividades sociales, interactivas y de la vida de las niñez. Doctora Dulce, ¿cómo se relaciona el área adaptativa en el niño sobre su contexto? Se relaciona cuando el niño logra adaptarse al contexto, todo va a ser más fácil tanto para el niño y los padres, ya que le permitirá desenvolverse con mayor facilidad con sus padres y enfrentar situaciones novedosas. Con esto damos por terminado este podcast. Muchas gracias, doctora Dulce y Elizabeth. Fue un placer haber coincidido de nuevo con ustedes y habernos compartido un poco más de sus nuevos conocimientos. Muchas gracias.